Y es importante, a partir de la práctica y del quehacer diario como docentes, cómo se está aplicando todo el marco normativo que hoy tiene nuestro Estado ecuatoriano a través de los diferentes tratados y convenios internacionales, pero también a través de las leyes secundarias. Quiero iniciar con 3 preguntas, a ver si cualquiera de los que están presentes nos quiere colaborar. La primera es, ¿a quién proteger? ¿Qué proteger y cómo proteger? Hablando en este caso del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho. No sé si alguien quiere ayudarnos a responder estas 3 preguntas. Abrimos el espacio de diálogo. Buenos días. Fabián, Buenos días. buenos días. ¿Puedo Em, participar? Voy a participar. Encantado, encantado, Bueno, encantado. pienso que a quien proteger realmente es a los niños y jóvenes con quienes nosotros trabajamos. ¿Qué proteger? Justamente su integridad, sus derechos, ¿sí? Que nada obviamente a ellos les afecte, y cómo proteger justamente dándoles información sobre las medidas que ellos deben tomar y darles el conocimiento justamente de sus derechos y, bueno, hacer que estos obviamente frente a toda la comunidad se respeten. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, buenos días. Cecilia Puente les saluda. Buenos En días. este Le escuchamos. caso, mi visión general es la siguiente. ¿A quién proteger? A los desvalidos, a los que necesitan, a los vulnerables. ¿Qué proteger? Lógicamente, el cumplimiento de los derechos. ¿Cómo proteger? Aplicando los debidos procesos, la ley. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartir? ¿Puedo participar? Con gusto, le escuchamos. ¿A quién proteger? A niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. ¿Qué proteger? Que se cumplan sus derechos. ¿Y cómo proteger? Con la promulgando sus derechos y respetando los derechos de cada niño, niña y adolescente. Gracias. Muchas gracias. Manuel también nos escribe y Ya manifiesta entré. a quién proteger. Ya. Y después conversamos, ya. Ya. Y manifiesta que a quién proteger a los niños y adolescentes, qué proteger, el cumplimiento de los derechos, cómo proteger mediante acción tutelar y con la normativa. Listo, muchas gracias a todos los que nos han colaborado con algunas percepciones y orientaciones acerca de estas 3 preguntas. No les voy a responder en este momento porque a medida que vayamos pasando, ustedes van a ir entendiendo y van a ir comprendiendo y generando nuevas ideas con referente a estas 3 preguntas, que al final vamos a volver a plantearlas para que ustedes también nos den su punto de vista una vez conocido todo el marco normativo que tenemos en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Quiero empezar manifestando que, al igual que los países que pertenecemos a todo este globo que se denomina el mundo, nuestro gran planeta, nuestra gran casa, de la cual hoy más que nunca necesita de la protección de cada uno de nosotros, existe algunos tratados, convenios internacionales a los cuales el Ecuador se encuentra suscrito, en donde se tiene que los niños tienen derecho a la educación, que es uno de los 10 derechos fundamentales de los niños, que se encuentran redactados en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, pero lamentablemente esos derechos lo que no pueden acceder todos los niños, niñas y adolescentes, y tampoco el Estado y la sociedad ha hecho lo posible
para poder garantizar los derechos de los mismos. Por lo tanto, es importante hacer una reflexión general a que el marco normativo no es una acción interpretativa de las personas. El marco normativo se lo debería aplicar de cómo está redactado, de cuál es la descripción que ofrece cuando se habla de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes y de cualquier sujeto de derecho. Vamos a empezar con el primer instrumento. Como ustedes saben, como primer instrumento tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se reconoce al niño y niña como sujeto del derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Por lo tanto, hoy en día lo que hace posible que el niño sea considerado como sujeto de derecho ha sido el entender que los niños, niñas y adolescentes tienen voz propia. Tienen voz propia, tienen opción de observar y mirar el mundo y de decidir y saber qué es lo que quieren para ellos, dentro de los entornos familiares, dentro de los entornos sociales, en el tema educativo, en el tema recreativo. Parece que una sincrónica es inglés. Hay una serie de derechos que la Convención de los Derechos del Niño... Sincrónica. Voy a agradecer infinitamente a todos los compañeros docentes que podamos mantener los micrófonos en mute para poder no tener intervenciones. Muchas gracias. Magíster, mil disculpas. No sé qué les está pasando a mis compañeros, la verdad. Recibimos una semana de capacitación de Zoom y estamos tratando de bloquearles nuevamente el audio, pero se activa. Por favor, compañeros, de manera muy especial, el respeto en la sala era para el expositor de desactivar los audios, de manera muy especial. Continúe, Magíster. Listo, muchas gracias. Agradecerles para podernos entender sobre todo, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, como primer instrumento, porque recuerden que de acuerdo a lo que dice el orden jurídico, nosotros tenemos ciertas leyes a las cuales se encuentra el Ecuador suscrito, que se encuentran reflejados en la Constitución del Ecuador y también que se encuentran reflejados en las leyes secundarias, en este caso el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero también en la Ley Orgánica Intercultural que nosotros tenemos en el ámbito educativo. También en la Ley Superior de Educación Superior, por lo tanto, es importante tomar en cuenta este primer instrumento internacional, que es una guía orientativo a los cuales los países suscritos se han comprometido incluir dentro de su normativa con el fin de garantizar de forma plena los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué hay que entender? Y a veces es una cuestión solo de definiciones. Un niño y niña es considerado desde los 0 años hasta los 12 años, 11 años por decir. A partir de los 12 años ya no se le reconoce como niño y niña, sino como adolescente hasta los 17 años. A partir de los 18 años ya es un joven con plenos derechos, joven que la Constitución del Ecuador le garantiza otros derechos y que ya puede determinar sobre su vida ciertas rumbos y orientaciones. Por lo tanto, es importante tener bien claras estas definiciones. Hablamos de un niño y niña de 0 a 11 años, adolescente desde los 12 a los 17, y es ahí donde nosotros debemos considerar ciertos derechos que están enmarcados tanto en la Convención como en la Constitución del Ecuador. Nosotros en la Constitución del Ecuador, en el artículo 3, tenemos un referente muy amplio sobre los deberes primordiales del Estado, y uno de ellos es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos dentro de este instrumento que es la Constitución, y en los instrumentos internacionales en particular. Como estamos hablando de niñez y adolescencia,
el referente o el instrumento internacional es el Tratado de la Convención del Niño. Entonces es importante que tomemos muy en cuenta aquello. Dentro de la Constitución del Ecuador tenemos una sección específica en el ámbito de educación, que es la sección 5ª, en la cual se desprende algunos artículos que nos van a permitir comprender la importancia de la educación durante todas las etapas de la vida, pero con referencia muy exclusiva en las etapas en donde los seres humanos adquirimos mayor desarrollo motriz y también psicosocial. Por lo tanto, el tema educativo direccionado a los niños, niñas y adolescentes son muy importantes porque es en esa etapa en donde se marcará el desarrollo pleno como ser humano, pero también que le ofrecerá nuevas alternativas y opciones para poder visionar qué es lo que desea como un futuro próximo dentro de su vida individual. Pensar, por ejemplo, en seguir una carrera técnica, una carrera tecnológica, una ingeniería o realizar o construir emprendimientos que le permita mejorar las condiciones de vida, tanto individual como familiar, dentro del contexto en el que vive. Por lo tanto, antes de entrar al Código de la Niñez y la Adolescencia, hay que entender que la fundamentación normativa del Código se enmarca en la Constitución del Ecuador. Y tenemos algunos artículos interesantes, por ejemplo, el artículo 26, como ustedes pueden observar, habla sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida. Recuerden que como seres humanos, durante todas las etapas somos personas que absorbemos conocimiento y también damos conocimiento. Por lo tanto, la educación se encuentra en todas las etapas de la vida de nuestro quehacer humano y es importante garantizar en las primeras etapas de la vida, con el fin de que realmente nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan tener un goce pleno al acceso a este derecho. Luego tenemos el artículo 27, en donde enmarca que la educación se centra en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico. Es importante tomar en cuenta estos dos parámetros que nos determina la ley. La primera, que la educación está centrada en el ser humano, en sus necesidades, en sus deseos, en su sentir, en lo que quieren, en el reconocimiento cultural, en el reconocimiento al otro, que es un ser humano sujeto de derechos igual a mí. Por lo tanto, el artículo 27 nos da algunos instrumentos y baluartes muy importantes al momento de hablar de educación. Pero también está el garantizar el desarrollo holístico, que no está centrado en solo dar conocimientos generales y memorísticos, sino trabajar fuertemente en la construcción del ser humano, en sus valores, ¿no es cierto?, en construir un hombre o una mujer que tenga visto y que vea en el trabajo comunitario, en el trabajo en equipo, como un instrumento de progreso para las futuras generaciones. Por lo tanto, el tema holístico es muy importante porque ayuda a desarrollar la parte humana de las personas y esto garantiza que efectivamente nos podamos mirar como sujetos de derecho, respetando hasta dónde llega mi derecho y dónde empieza el derecho de la otra persona. Y esto es muy importante. Luego tenemos dos artículos subsiguientes, el artículo 28 y 29. En el 28, por ejemplo, habla de la educación que responderá al interés público, es decir, no debe ser privatizado, la educación debe accederse en todos los niveles y en todas las edades dentro del territorio ecuatoriano, porque esto garantizará que efectivamente nadie se quede sin educación. Y finalmente tenemos el artículo 29, que es la libertad de enseñanza, que efectivamente recordarles que somos un país laico y por lo tanto bajo ese parámetro se debería impartir una enseñanza y una educación que vaya de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las generaciones. Como ustedes pueden ver, tenemos un marco muy amplio
es importante que ustedes tomen en cuenta que hoy en día el mundo entero, los países, se han comprometido en garantizar la educación en los dos primeros niveles, en la educación básica y en la educación secundaria o de bachillerato. Si ustedes pueden en algún momento, sería interesante que ustedes puedan revisar los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, que son el gran paraguas que hoy en día tiene el mundo para poder transformar y poder reducir la pobreza y las inequidades que existen en el mundo. Y ahí hay un objetivo muy importante que tiene que ver con el tema educativo. Todos, ustedes en especial que son docentes, deben apuntar a que efectivamente ningún niño, niña o adolescente quede fuera del sistema educativo. Luego vamos a ver algunas situaciones muy importantes que ustedes deben tomar en cuenta al momento de hacer esa inclusión y ese reconocimiento dentro de la etapa educativa de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las concordancias con el Código de la Niñez y la Adolescencia, con el marco normativo constitucional? En el artículo 26, por ejemplo, ustedes si revisan el Código de la Niñez y la Adolescencia, van a encontrarse con artículos muy interesantes, por ejemplo, en el tema del acceso y la garantía de la educación y de otros derechos, como por ejemplo el de salud, el de una familia, el de acceder, por ejemplo, a alimentos, el tema de la recreación, lo vamos a encontrar en artículos como el 39, el 42, el 55, el 84, el 91 y el 102. No los voy a ampliar mucho por cuestiones de tiempo, pero les voy a poder habilitar la presentación con el fin de que ustedes puedan revisar con mucho más detenimiento lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia en concordancia ya con el marco constitucional a través de los diferentes artículos que se está presentando. Por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos que el Código de la Niñez y Adolescencia ha sido estructurado a partir de lo que marca y exige el marco constitucional. El código no está aislado, tiene algunos referentes constitucionales, pero también se apoya mucho en los objetivos de desarrollo y en la Convención del Niño, que es un tratado al cual hoy en día el Ecuador se encuentra suscrito. Y es importante tomar en cuenta aquello. Luego tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 6, que habla, por ejemplo, cómo construir esa enseñanza holística que permitirá alcanzar el desarrollo pleno, tanto mental, físico y emocional, de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es importante poder revisar este marco normativo. Finalmente, en el artículo 28 y 29 tenemos una concordancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 37, que por ejemplo nos permiten reconocer cuáles son las formas en las cuales tanto las personas que están dentro del quehacer educativo, como son los docentes, los facilitadores, habla por ejemplo de la educación formal y no formal, que dentro del desarrollo y crecimiento de las personas son muy importantes. Cuando hablamos de una educación formal, estamos hablando de la educación que son impartidas dentro de las aulas bajo un régimen académico, un currículo y niveles de enseñanza de acuerdo a la edad y al progresivo crecimiento y desarrollo que tiene la niñez y la adolescencia. Y hablamos, en cambio, de una educación no formal, que son aquellas que se encuentran fuera de las aulas escolares, como por ejemplo lo que hoy estamos realizando nosotros, que es una actualización y un reconocimiento de lo que dice el marco normativo. Por lo tanto, la educación no formal también es un buen instrumento que permite el desarrollo humano y holístico de los niños, niñas y adolescentes. Que existen pocos espacios que promueven eso, efectivamente hay que trabajarlo, ¿no? Pero los dos deben ir acompañados. El uno sustituye las debilidades
de lo que dentro de la educación formal se tiene, pero también entre los dos se conjugan para poder consolidar el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes para ser ciudadanos de bien, con proyecciones, con bases que les permitan un desarrollo pleno dentro de cada uno de sus territorios. Recordando, por ejemplo, el contexto sociocultural en el que viven y la situación socioeconómica en la que se encuentran en ese momento. Por lo tanto, es importante reconocer que el Código de la Niñez y Adolescencia tiene un gran referente en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hay que reconocer que es uno de los marcos normativos que tienen mayor peso, porque de acuerdo a la normativa internacional, dice que sobre los derechos de cualquier persona está el del niño, niña y adolescente. Entonces, como Estado, como sociedad, como docentes, como familia, debemos garantizar que efectivamente esos derechos se cumplan para la niñez y la adolescencia de nuestro país. Tenemos algunas comparaciones, si ustedes pueden observar en la pantalla, tenemos un cuadro comparativo sobre la Constitución del Ecuador y la normativa secundaria, que en este caso es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ejemplo, nosotros en la Constitución del Ecuador tenemos el capítulo 3, que habla sobre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Dentro de este grupo de atención prioritaria tenemos a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentra enmarcada en el artículo 35. Y dentro de la norma secundaria, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, también encontramos, por ejemplo, en los artículos 25, 42, 55 y 57. Por lo tanto, ustedes pueden notar que efectivamente la Constitución del Ecuador es el gran paraguas para la construcción y las referencias que hoy encontramos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que por cierto se encuentra en una reestructuración. Ya tuvimos el primer debate, quienes están al frente de la mesa de la niñez y la adolescencia dentro de la Asamblea Nacional se encuentran socializando con diferentes sectores, con la sociedad civil, con la niñez, con la adolescencia, con grupos organizados, con activistas y defensores de los derechos de la niñez y la adolescencia, con el fin de que este marco normativo que se está reestructurando efectivamente responda a las nuevas realidades de la niñez y la adolescencia dentro del territorio. Reconociendo derechos muy básicos, como por ejemplo el acceso a la salud, a la educación, como un derecho primordial, el derecho, por ejemplo, a la familia, a la recreación, a tener espacios de ocio, a tener espacios no formales que les permite el desarrollo integral de sus habilidades, el tema cultural, que también es muy importante, el reconocimiento a las familias y no solo a la familia que se encuentra hoy vigente dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, sí sería interesante que como un espacio de formadores como son ustedes, los docentes, puedan también reunirse y debatir este código y su reestructuración y brindar todos los aportes desde su experticia y desde su realidad que ustedes conocen porque tienen mucha cercanía con la niñez y adolescencia de nuestro país. Continuando, tenemos también la sección 5ª que está dentro de la Constitución del Ecuador y tiene que ver con el grupo prioritario ya de una forma específica de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos algunos artículos que garantizan los derechos primordiales de este sector y dentro de ese marco de redacción que es muy holístico, porque en la realidad tenemos muchas debilidades al momento de aplicar la norma. Tenemos los artículos, por ejemplo, 44, 45, 46, en donde, por ejemplo, garantizan a los niños, niñas y adolescentes los derechos comunes del ser humano, los que les permiten alcanzar el desarrollo pleno y aquellos que les garantizarán a futuro
poder ser ciudadanos y ciudadanos con principios y valores de acuerdo a lo que la sociedad exige. Por lo tanto, es importante hacer muchas reflexiones debido a que, como les comenté al inicio, a veces la interpretación que muchos de los funcionarios públicos o personas hacemos a lo que está dentro del marco constitucional, en vez de garantizar derechos, lo que hace es vulnera el acceso a los derechos de estos sectores. Es importante reconocer que lo que está escrito se lo debería aplicar desde la generalidad de la norma, y esto permitirá realmente garantizar derechos y no vulnerarlos. Dentro de la sección quinta existe, en concordancia con la normativa secundaria del Código de la Niñez y la Adolescencia, algunos artículos que les invito a que ustedes puedan revisarlos para que puedan tener ese marco referencial muy amplio dentro de la garantía de los derechos en el ámbito de la educación. Tenemos, por ejemplo, el artículo 1, el 8, el 9. Tenemos también, por ejemplo, el 2, el 20, el 23, el 148. Tenemos otros artículos que también respaldan todo el tema de las formas en las cuales los niños, niñas y adolescentes deben acceder a este derecho primordial y de qué forma se lo debería hacer y cuáles son los responsables para que efectivamente este derecho se cumpla dentro de cada uno de los territorios. Tenemos, por ejemplo, el artículo 6, el 49, el 55, el 57, el 70, el 81, el 84, el 87 y finalmente el 193. Debemos tomar en cuenta que actualmente nos encontramos con una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo tanto van a existir muchas variaciones, pero eso sería de otro taller una vez que ya esté aprobado en segundo y tercer debate el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, para poder hablar sobre lo que se ha avanzado en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, de conocer que en el artículo 44 de la Constitución, el tema de la educación y el desarrollo pleno de los niños y adolescentes se lo encamina al Estado, la sociedad y la familia, que son los que promoverán de forma prioritaria, ojo con esa palabra, de forma prioritaria, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre el de las demás personas, que es importante que tomemos en cuenta. ¿Cuál es el fin de los instrumentos normativos? A ver, tenemos un gran paraguas que es los tratados y convenios internacionales a los cuales el Ecuador se encuentra suscrito en el tema de niñez y adolescencia. Luego tenemos la Constitución del Ecuador, que garantiza los derechos de la niñez y la adolescencia dentro del territorio ecuatoriano. Y tenemos finalmente el instrumento que nos permite operativizar todos estos dos marcos normativos, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué es lo que buscan estos instrumentos? Mirar al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, que puede participar, que puede opinar, que puede construir y generar procesos de empoderamiento propios de su edad y en los diferentes espacios de la sociedad. Es decir, que los niños, desde la edad en la cual están, pueden y deben ser parte de la construcción de eso, de lo que nosotros queremos y deseamos para nuestro desarrollo pleno, y también de lo que nosotros queremos a futuro, para de esta forma garantizar derechos y no vulnerarlos. Aquí quiero hacer un paréntesis para saber cuál es su percepción, porque ha sido, en los diferentes talleres que hemos ofrecido, ha tenido un gran debate, ¿no? Es los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad o las obligaciones por parte del sujeto de derecho. No sé si alguien desea participar, es el momento sobre
estos dos instrumentos, los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad por parte del sujeto de derecho. Les escucho. Sí, buenos días. Buenos Mi nombre días. es Katia Morales. ¿Puedo participar? Un gusto. Adelante. Ok, yo tengo una duda respecto al interés superior del niño y a su aplicación y a su evocación en algunos casos. Y le voy a dar un ejemplo. Institución X, los maestros logran conseguir una buena capacitación docente que les permitiría mejorar sus habilidades y tener una mejor enseñanza. Uno de los derechos de los niños es acceder a una educación de calidad y eso está de la mano de la capacitación docente. Sin embargo, en la institución se evocó el principio del interés superior del niño para no emitir el permiso correspondiente a los docentes para una capacitación de 3 días. Entonces, ahí hay como que una contradicción, porque por un lado se nos dice que debemos ofrecer una enseñanza de calidad, es nuestro derecho docente acceder a capacitaciones, pero por otro lado, las formas de administración evocan el interés superior del niño para coartar algunos derechos también de los docentes y también, yo le veo en ese caso, coartan el derecho de los niños a tener una educación de calidad. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto en la administración pública se puede evocar el interés superior del niño sin que sea contradictorio contra ese mismo interés superior del niño, como es en el caso que le estoy señalando? Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a responder antes que alguien más desee participar. Efectivamente, a ver, esto no es una cuestión del derecho, es una cuestión de interpretación. Lastimosamente, quienes trabajamos o trabajaron en el servicio público pueden tomar en cuenta que a veces las decisiones no parten desde un marco legal, constituido y aprobado, sino por percepciones de quién está en el poder. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo soy hoy el director distrital del Distrito 1 de Cuenca, por ejemplo. Y desconozco el marco normativo, pero yo considero que esa formación es solo un capricho para perder horas los docentes, por lo tanto no les voy a dar permiso. Así de simple. Violentando todo lo que está considerado y enmarcado dentro de las leyes secundarias, tanto para la niñez como para las personas que somos sujetos de derecho. Recordarles que existe una supremacía del derecho para los niños, niñas y adolescentes, es verdad, pero esa supremacía se lo debe medir en los momentos de vulneración, y eso vamos a hablar más a posterior, ¿no? No puedo yo decir que se está cometiendo una vulneración cuando lo que estoy ofreciendo es nuevas habilidades y nuevas capacidades a los docentes para poder responder de forma efectiva a la educación plena de un niño, niña y adolescente. Por lo tanto, yo creo que ahí debemos trabajar mucho, especialmente desde el Estado ecuatoriano, a poner gente idónea que realmente tenga como instrumento la normativa y que vele y garantice el desarrollo pleno de todos los sujetos de derecho. Considerando, eso sí, la supremacía, pero valorando también de que como personas que durante toda la etapa de la vida, porque ya vimos en los instrumentos anteriores de la Constitución, dice que la educación se realizará durante toda la etapa de la vida de la persona. Es decir, no existe una determinación clara de hasta cuándo uno puede educarse. Se debería uno educar a medida que digamos, el contexto o la situación lo amerite. Si nosotros sabemos que no ha habido un cambio, no es necesaria una actualización. Pero, por ejemplo, es interesante, ahora que se va a aprobar el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, que ustedes sí tengan una capacitación con referente a ese instrumento, porque esto les va a permitir a ustedes poder tomar en cuenta qué es lo que pueden hacer y qué es lo que deben mejorar dentro de los espacios educativos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta estas reflexiones. La ley no es contradictoria. Quienes la contradicen son quienes la interpretan y depende mucho de la persona que está dentro del espacio de poder. Y a veces
son cuestiones subjetivas. Y eso no debe caer dentro de un marco cuando se habla de garantía de derechos. ¿Alguien más que desee participar? Bueno, vamos a continuar entonces. Hay una situación muy importante que en todas las generaciones se ha vivido y es a veces existen muchos derechos y no existen unas obligaciones que van acompañados de cada derecho. Desde el punto muy de vista profesional, pero también como un defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consideramos que los derechos tienen una corresponsabilidad por parte del sujeto que recibe este derecho. Y esa corresponsabilidad es el Estado, la sociedad y la misma familia la que debe dar esas orientaciones que le permita al niño, niña y adolescente entender su compromiso que tiene al momento de acceder a un derecho. Por lo tanto, lo que nosotros debemos buscar es la armonía en el ejercicio de los derechos, considerando, eso sí, que la niñez y la adolescencia tienen una supremacía. Al momento de garantizar los derechos primordiales, en este caso el tema educativo. Ahora, ¿cuál es una de las debilidades? Y vuelvo y recalco, es la interpretación de la norma. Y eso es una debilidad para todos los sectores. A la norma no hay que interpretarlo, hay que aplicarlo de acuerdo a cómo está escrito y señalado dentro del documento, sea dentro del código, sea dentro de la Constitución o sea dentro de los tratados o convenios internacionales. Porque esto nos permitirá poder realmente no vulnerar derechos, pero también garantizar plenamente los derechos de este sector, como es el de la niñez y la adolescencia. ¿Qué es lo que hay que determinar en la aplicación del marco normativo? A ver, nosotros tenemos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho dentro del espacio educativo. Por lo tanto, como docentes deben entender dos situaciones. La primera, la vulnerabilidad, y segundo, los riesgos que pueden tener los niños, niñas y adolescentes frente a situaciones externas y que depende mucho de terceras personas. Como por ejemplo, el tema de movilidad humana. A veces como docentes o personas que estamos en el quehacer educativo, nos cuesta entender que la situación de movilidad humana que viven niños, niñas y adolescentes les ponen en una situación de riesgo y vulnerabilidad alta. Por lo tanto, no es un capricho de los defensores de derechos de decir, usted debe aceptarle luego ya de haber pasado un mes o 2 meses de su quehacer académico dentro de las aulas. No, es garantizar que ese niño, niña y adolescente no pierda un año de educación por la situación de vulnerabilidad que tiene. Ahora, hay que entender que lastimosamente las situaciones cuando se hablan en el ámbito de la movilidad humana implican muchos otros aspectos que a veces debemos entender como personas. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la violencia que pueden vivir dentro del espacio de su hogar o también de forma externa, dentro del ámbito educativo también, tanto en pares como de personas adultas. Tenemos, por ejemplo, la situación socioeconómica y tenemos la situación cultural. Por lo tanto, cuando hablamos del acceso al derecho a la educación de niños y niñas que sufren o que viven ciertas vulnerabilidades o riesgos, hay que entender la complejidad de cada caso. No todos los casos son similares y hay que entender eso. Tampoco les estoy pidiendo que tratemos de comprender, porque hay situaciones que efectivamente también son caprichos a veces de las familias, pero hay que entender que un gran número, especialmente de niños, niñas y adolescentes que viven estas realidades, el tema de migración, el tema de la violencia, la situación socioeconómico, el tema cultural, realmente necesitan de ese apoyo y de que se garantice desde el Estado y desde la sociedad el derecho a una educación bajo todo el marco normativo que lo ampara.
Por lo tanto, el Código de la Niñez y Adolescencia lo que hace es, les brinda mayor protección porque en el marco normativo se siente que existe mayor vulnerabilidad y existe mayor cumplimiento de sus derechos, porque son niños y adolescentes que se encuentran en mayor riesgo. Como reflexiones finales, para poder abrir un debate de reflexión, primero tomar en cuenta que hay que hacer una transversalización en el tema educativo, la cuestión de género y la interculturalidad. Con los procesos migratorios, nuestras ciudades cada vez se han convertido en cosmopolitas, es decir, que tienen diversidades culturales y por lo tanto como docentes y como personas que estamos en el ámbito educativo, debemos tener ese conocimiento general, intercultural y de género, para no hacer actos discriminatorios, no promover, por ejemplo, rechazos o xenofobias dentro de los espacios y aulas académicas. Eso como primera reflexión. Segundo, hacer una reconstrucción del pensamiento. Efectivamente, lo que hace 10 años se consideraban como valores o principios de los entornos sociales, hoy en día eso ha sufrido una transformación y es importante que esa transformación vaya acompañado también de una actualización para poder entender los nuevos comportamientos de las nuevas generaciones y hacia dónde debemos apuntar en el ámbito educativo. Segundo, respeto a la normativa vigente, para no convertirnos en vulneradores de derechos. No solo el Estado es vulnerador, también nosotros como educadores, a veces con unas pequeñas acciones, podemos convertirnos en vulneradores y por lo tanto es importante respetar el marco normativo con el fin de no ser esos vulneradores. Considerar el cambio cultural de nuestra sociedad, en especial en el campo educativo. Cada vez tenemos dentro de nuestras aulas escolares una diversidad de sujetos de derecho que tienen un pensamiento, una forma cultural y hábitos distintos. Por lo tanto, debemos buscar una sinergia y un punto medio que nos permita podernos sentir y vivenciar lo que ellos están viviendo, ¿no? Y poder a través de ello instrumentalizar todo el aspecto educativo con el fin de crear ciudadanos y ciudadanas de bien. Disponibilidad de construir a partir de las nuevas generaciones, que es importante. Científicamente se consideraba que tenía que pasar una década para hablar de una nueva generación. Hoy en día esto ha cambiado, cada 2 años se renueva la nueva generación, por lo tanto debemos responder a esas nuevas generaciones con una educación que realmente garantice y cubra las expectativas que tiene este grupo poblacional. Finalmente, actualizar nuestro conocimiento, como ya dijo la compañera, el tener herramientas de aprendizaje, apoyo psicoemocional, entre otros instrumentos, que nos permita garantizar realmente el derecho a la educación dentro de los espacios educativos. Con esto, agradecerles si tienen preguntas, si quieren hacer algunas reflexiones, considero que es la oportunidad. Magíster, si me permite, Armando Chalco es mi nombre. Un gusto, Armando, le escucho. Hágame un favor especial. Considerando la normativa que existe en la Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia, en donde expresa tácitamente que los niños, niñas y adolescentes tienen el interés superior y tiene supremacía ante los demás. Ahora, tipificando o poniendo un ejemplo, se da el caso de que de pronto, no es que se dio el caso, un estudiante agrede física y emocionalmente al docente o a la docente y a sus compañeros. Él tiene supremacía, él tiene derecho, tiene garantías, de acuerdo. ¿Dónde están las garantías de los demás compañeros? ¿O dónde están los derechos de los demás compañeros? ¿Y en dónde están los derechos de la docente o del docente? Bueno, a ver, primero, como les comenté, no es
idóneo interpretar la norma. Recordarle que el Código y la Constitución en los marcos internacionales no hablan solo de un niño o de una niña o de un adolescente, habla de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, la supremacía del derecho es para todos los niños, niñas y adolescentes. En el caso que usted me expone, si es un niño que agrede en un primer momento a un par, ¿no es cierto?, ya está vulnerando el derecho de su par. Por lo tanto, la norma debe ser aplicada para los dos. Es decir, tanto la supremacía del derecho viene del niño agresor como del niño agredido. Y ahí es importante, por ejemplo, entender que debemos convertirnos en mediadores para que las familias, porque a veces los niños pueden resolver sus conflictos, que es muy normal. ¿Quiénes son los que de una u otra forma lo problematizan y lo agrandan? Son los adultos. Entonces, con ellos hay que trabajar y hacerles entender que la normativa no solo ampara al hijo que es agresor, sino también que ampara la ley y el código al niño que ha sido agredido por el mismo niño. Y ahí hay que buscar sinergias que nos permitan aplicar el derecho que ya está vigente. Ahora, cuando hablamos de una agresión de un niño hacia una persona adulta, bueno, lastimosamente son vacíos, ¿no? Porque si ponemos ya en el marco del derecho, quien tiene las de ganar siempre va a ser el niño, niña y adolescente, a pesar de que el agresor sea él mismo. Se considera desde el marco normativo que un niño, niña y adolescente nunca se puede convertir en agresor. Entonces ahí es una situación compleja, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Desde mi punto muy profesional, creo que deberíamos apuntar hacia una comprensión de que si existe una supremacía del derecho de la niñez y la adolescencia, los niños, niñas y adolescentes deben tener una corresponsabilidad que está enmarcado al respeto de los derechos de los adultos. Porque al igual que ellos, nosotros también somos sujetos de derecho. Que tenemos una inferioridad frente a los derechos de ellos, sí es verdad, pero somos también sujetos de derecho. Por lo tanto, dentro de la construcción de los referentes de los niños, niñas y adolescentes, es hacerles entender que nosotros también tenemos derechos y tenemos una corresponsabilidad. La corresponsabilidad de nosotros es respetar los derechos del otro sujeto de derecho, considerando los límites y hasta dónde llega mi derecho, y de esta forma construir unas sociedades en las cuales podemos buscar una sinergia conjunta. Ahora, es un gran trabajo. Lastimosamente nos toca trabajar culturalmente porque los adultos lo complicamos todo, así de simple. Entonces debemos trabajar culturalmente para poder hacer entender este principio de que indistintamente de la edad, todos somos sujetos de derecho y por lo tanto el Estado ofrece, de acuerdo al nivel jerárquico, diferentes derechos y obligaciones a los cuales todos debemos garantizar para que podamos tener una armonía y una convivencia pacífica entre todos y todas. ¿Alguien más? Perfecto, muchas gracias, magister. No se preocupe. Aquí dice José, dice el docente no tiene ningún derecho. No, sí tenemos. Lo que pasa es que hay que entender que desde quienes manejan las instancias superiores en el ámbito de la educación, siempre interpretan el marco normativo o son decisiones subjetivas, es decir, al antojo de quien está en el direccionamiento. Por lo tanto, se siente que no se tuviera derechos. Pero recuerden que ustedes también son sujetos de derecho. Como seres humanos, pasamos todas las etapas de la vida y los derechos no son, no se desplazan de la persona a medida que va creciendo. Siempre nos van acompañando. Lo único que hace la norma es poder jerarquizar. Nosotros ya como personas que hemos tenido un desarrollo mucho más pleno,
nuestra obligación sería responder a las nuevas generaciones con lineamientos mucho más claros que permitan realmente construir, por ejemplo, unidades educativas de culturas de paz, reconociendo la diversidad que hoy vivimos. Ustedes más que nadie deben saber que hoy en las unidades educativas tenemos una infinidad de niños, niñas y adolescentes de diferentes hemisferios, de diferentes hábitos y costumbres. Por lo tanto, es ahí donde nosotros debemos adaptarnos para garantizar derechos de forma plena. ¿Alguien más? Sí, buenos días. Buenas tardes. Ay, ya, buenas tardes. No se preocupe. Comentarle lo siguiente. El compañero que antes habló indicaba que hay casos de violencia dentro de la institución de los niños, niñas y adolescentes en contra de los docentes. Pero recordemos que dentro de las instituciones educativas nosotros tenemos, ¿cómo es? Las herramientas para actuar. Y existe, por ejemplo, cuando se suscitan estos casos de violencia en contra de los profesionales de educación, existe una ruta y protocolo para seguir. Y de igual manera, el adolescente tiene que ser sancionado de alguna manera. Eso está en la ley, en las rutas y protocolos de la tercera edición, o sea, los actualizados. Entonces, nosotros también dentro de las instituciones educativas debemos defender nuestros derechos. Y si eso pasa, debemos dar a conocer a la autoridad educativa que es la encargada de poner la denuncia en la fiscalía. Eso, compañero. Sí, efectivamente, a ver, hay algunos instrumentos que nos permite, por ejemplo, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación tiene algunos reglamentos y uno de ellos, por ejemplo, está lo que ya manifestó uno de sus compañeros, el código de convivencia, que desde una perspectiva normativa se lo debería construir con todos los sectores, en donde está involucrado padres de familia, los representantes de los estudiantes, las autoridades, los docentes, y también se incluye, por ejemplo, las personas que de una u otra forma trabajan de forma indirecta dentro de las unidades educativas, como son, por ejemplo, quienes hacen cuestiones administrativas y de aseo dentro de estos espacios. Ahora, la gran pregunta es si realmente estos instrumentos nos están sirviendo. Desde nuestra organización desconocemos que este instrumento se haya evaluado. Sería importante impulsar, por ejemplo, una evaluación del código de convivencia en cada uno de los centros educativos para medir cuál ha sido el impacto, si realmente está brindando un impacto positivo dentro del quehacer académico, dentro de las aulas escolares, o simplemente es un instrumento para que de cumplimiento y que a la final no recibe ningún acompañamiento o aplicabilidad. Entonces ahí es importante reconocer eso. Ahora, es importante de que entiendan la definición de lo que manifestó, por ejemplo, la compañera de las sanciones. Y ya no deberíamos hablar de sanciones, deberíamos hablar de acciones que ayuden al sujeto de derecho crecer como humano holísticamente. Entonces ahí nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo un rol mediador que permita realmente no violentar derechos, pero también garantizar mis derechos en medio del nivel jerárquico en el cual nos encontramos. Por lo tanto, yo sí les invito a que podamos hacer una actualización también de las definiciones y de las palabras que a veces utilizamos con referente a ciertos espacios, porque de una u otra forma el lenguaje también es violentador a veces. Yo sé que a veces deberíamos también respetar el derecho de cómo fuimos criados, de qué cultura venimos, pero lastimosamente el marco normativo deslinda estas situaciones y por lo tanto ahí necesitamos también educadores
que realmente se conviertan en mediadores cuando se habla de garantía de derechos. ¿Alguien más? Fabián, buenos días. Estás hablando con Ángel Taipe. ¿Puedo una preguntita? Verán, cuando existen los derechos de los estudiantes, y como decía la compañera Miriam, hay los protocolos y rutas para poder, viene lo que se llama el DS como intermediario. A lo que existe esos derechos nos hacen que firmemos una carta de compromiso y se acabó el problema. En cambio, si el violento fuera el profesor, lo que hacen enseguida es decir, pasa al distrito. O sea, ahí no hay, sí, un derecho hacia el profesor, también como intermediario para justificar o realizar alguna, ¿cómo te digo? O sea, alguna ayuda para por el por qué el adolescente se portó así. Si no es directo, decir, se va al distrito. O sea, ahora no hay nada. Está mal con el profesor. Sí, lo que hacen es llegar los protocolos y rutas, llegar ahí, hacer una carta de compromiso y se acabó todo. Entonces, Fabián, aquí sí tendríamos algo que cambiar un poco también a los derechos del adolescente, del profesor, del docente. Muchas gracias, Ángel. A ver, una de mis reflexiones era, si ustedes pueden observar en sus pantallas, que el docente debería tener herramientas de aprendizaje y apoyo psicoeducativo. Nos sentimos conscientes de que ustedes, los docentes son personas, sujetos de derecho y que también tienen situaciones emocionales, ¿no? Y por lo tanto, el Estado y la sociedad también debemos garantizar para que ustedes tengan un acompañamiento psicoemocional en este tipo de casos. Porque efectivamente, lo que buscamos es que completan que como seres humanos somos sujetos de derecho. Ahora, es el tema cultural el gran obstáculo. Y ahí es donde debemos nosotros trabajar como docentes. El tema cultural se ha transformado en los últimos años. Somos ciudades cosmopolitas, somos ciudades cada vez más, mucho más interculturales, y eso nos debe dar un gran reto hoy en día, que es, por ejemplo, cómo acompañar el marco normativo con la realidad de nuestro entorno para responder a todos los sectores. Y es ahí donde yo les invito a que ustedes promuevan una evaluación de los códigos de convivencia. Porque es en este instrumento en donde debería estar delimitado lo que ustedes manifiestan. En donde ustedes, por ejemplo, tengan ciertas herramientas que les permita realmente no sentirse desprotegidos frente a ciertas situaciones que son provocadas dentro de los espacios académicos o educativos. Pero hay que evaluar. Si no tenemos una evaluación, si no sabemos los impactos, si no sabemos hacia dónde caminar, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Por lo tanto, la invitación a ustedes, como docentes municipales, a que promuevan, por ejemplo, una evaluación desde los distritos de los códigos de convivencia para ver su efectividad, o si no, ver una reforma que realmente garantice la convivencia y el compartir de todos los sujetos de derecho, respetando, eso sí, la jerarquía de la norma. Listo. Creo que voy a dar paso a nuestro compañero moderador, si no existen más preguntas. Igual los próximos días van a tener otros facilitadores que les van a brindar otras herramientas y ahí van a poder ir conectando cabos que les permita realmente mirar desde una generalidad el marco de los derechos. Eso sí, comprendiendo de que la misma Constitución del Ecuador es muy explícita en el ámbito de la educación y manifiesta que como sujetos de derecho durante toda la etapa de la vida, no pone edad determinada, nosotros podemos tener una actualización de los conocimientos y que también la norma garantiza derechos respetando, eso sí, el nivel jerárquico de las edades. Entonces, eso es muy importante comprender. Disculpe, ¿puedo intervenir nuevamente?
Katia Morales. Con gusto. Sí, sí me queda una especie de preocupación o como un sinsabor, porque en el momento que le escucho a usted que dice que sí, la interpretación queda depende de quién está en ese momento en el poder, que puede ser la autoridad de cualquier institución. Pero, ¿cuáles serían las herramientas legales que nosotros tendríamos como maestros para poner freno cuando la autoridad quiera evocar, por evocar nada más, el interés superior del niño? Entonces, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? El acceso a capacitaciones, usted nos dice, nosotros tenemos derecho a educarnos durante toda la vida. Y cuando esas situaciones son solamente de organización interna, que no quieren hacerlo, evocan el interés superior del niño para que el niño no se quede solo, coartando, así como les decía, también una educación de calidad. Eso por un lado. Han habido casos en las instituciones en las cuales a los docentes, por alguna, va la madre de familia o padre de familia, ni siquiera pone una denuncia, pone una queja y enseguida le separan al docente de las aulas. Luego son sumariados y al final del sumario administrativo no les encuentran nada y quedan sin sanción. Pero durante ese tiempo tuvieron que gastar abogados, emocionalmente también muy desgastante eso. Entonces, ¿hasta qué punto o cuáles serían las herramientas legales que nosotros tendríamos como maestros como para poder frenar ese tipo de abusos contra nosotros también? Gracias. A ver, listo. Voy a responder brevemente. Primero, tenemos la Ley de Educación Intercultural, que es un instrumento, una normativa secundaria, que también están, por ejemplo, artículos que están encaminados al papel que cumplen los educadores, uno por un lado. Tenemos el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde también existen argumentos jurídicos que les van a permitir a ustedes poder garantizar sus derechos como docentes y parte de la educación, ¿no? Pero también existen otros instrumentos que les pueden servir. Recuerden que ustedes son funcionarios públicos y están amparados bajo normativas como, por ejemplo, la ley de administración pública. En la administración pública, ustedes tienen instrumentos que de una u otra forma les garantiza como servidores públicos poder hacer una contrademanda en el caso de que ustedes vean que sus derechos están siendo vulnerados. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha buscado mucho la informalidad. Entonces, por ejemplo, hoy día yo solicité al rector, conversé con el rector y el rector me dijo que no, que vulneramos el derecho del niño por esta capacitación que vamos a tener. Pero una cosa distinta es si yo emito un oficio en el cual yo argumente de forma normativa o legal lo que estoy solicitando. Por ejemplo, señor rector de tal unidad educativa, ¿no es cierto? Recibo un cordial saludo del cuerpo docente de la unidad, amparados en el artículo 23 de la Constitución, en el cual enmarca que tal, y ustedes van dando un referente para que la autoridad no se pierda. Y de esta forma, ustedes también pueden hacer un instrumento de denuncia en el caso de que no exista una respuesta válida por parte de las autoridades, porque a veces las autoridades se buscan en respuestas subjetivas y cuando deberían ser respuestas objetivas y bajo el marco normativo, así de simple. Pero para ello ustedes también deben fundamentar sus solicitudes. Una vez que ustedes fundamenten sus solicitudes y no reciban una respuesta clara por parte de las autoridades, lo que pueden hacer es hacer ya una denuncia o una veeduría pública que se llama. Con este instrumento lo que ustedes hacen es, vean, nosotros mandamos un oficio en el cual solicitamos una capacitación porque nos va a permitir mejorar esto. Y a nosotros lo único que nos dicen es que no es viable porque se está vulnerando el derecho del niño. ¿Pero qué derecho del niño se está vulnerando? Que en el marco normativo, que en la respuesta no está argumentado. ¿Cuáles son los derechos que se están vulnerando? Cuando nosotros empezamos a tener una rigidez en ese tipo de formalidades,
lo que nos va a permitir es que las normas y las leyes no sean consideradas desde una forma subjetiva, sino que sean realmente objetivas y que estén amparadas bajo el marco normativo. De esta forma vamos a evitar muchas vulneraciones como las que ponemos en el caso que ustedes mismos lo presentaron. Por lo tanto, les invito a No, que yo tengo una pregunta con usted. Perdón que interrumpa. Tengo una inquietud. Yo también tengo una inquietud aquí. No sé si me pueden dar la palabra. Sí, con gusto. Ya, será hace 3 años. Lo que dice la compañera es la verdad, que cuando la autoridad se quiere poner en contra del maestro, lo hace y no tenemos quien derecho. Hace 3 años fue un rector encargado en mi colegio y me buscó un montón, me mandó a la secretaría. Cuando hicieron todas las investigaciones, vieron que no fue. El señor cambió el informe del psicólogo y envió al distrito. La Secretaría de Educación hizo una copia, decir que eso era mentira. Pero al señor rector regresó a su colegio como si nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Mi derecho? ¿Mi abogado? ¿Quién me pagó todo eso? O sea, ahí sí lo que dice la compañera Katia. Vulneran nuestros derechos, después nos tienen investigaciones, tenemos que pagar abogados. Y después, claro, nos desgastamos económicamente, nosotros salimos libres porque no tuvimos ningún problema. Pero el que nos hizo daño, gracias señor, regrese a su puesto. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué tanto así? Si me disculpa, por favor. Sí, adelante. Mucho gusto, mi nombre es Horacio Isa. Aquí hay 2 aristas, compañeros, si me permiten. Aquí hay dos ideas que usted acaba de manifestar. Una, es indispensable y necesario que los códigos de la institución, los protocolos de actuación frente a las diferentes situaciones sean actualizados y establecidos jurídicamente. De hecho, cuando hay un maltrato de los estudiantes hacia los docentes, hay un protocolo sobre esa situación y no es nuevo. Ese protocolo existe desde hace unos 5 o 7 años atrás. Lo que sucede, compañeros, es que en las instituciones no hay autoridades que asuman con responsabilidad jurídica la creación de estos códigos de convivencia que sean conformes a los protocolos. Lo primero que se establece es que lamentablemente las autoridades, los rectores, asumen sus cargos y no asumen con una carga jurídica. Por eso es que las instituciones municipales adolecen de códigos de convivencia que sean objetivos, claros y precisos, porque son fáciles de aplicar jurídicamente, que manejan y garantizan los debidos procesos, el derecho a la defensa del docente, etcétera, etcétera, de los niños, etcétera. Entonces, lamentablemente nuestras autoridades que vienen forjándose desde varios años atrás hasta la fecha, no hacen una actualización de estos códigos para que sean vigentes aplicados en la actualidad. Lo segundo, la Secretaría de Educación Municipal cuenta con un grupo de abogados, perdón, la expresión no, cuenta, pero es para fungir y para defender los intereses de la Secretaría y de las autoridades. De hecho, ese es el primer, digamos, desde mi punto de vista, un pequeño error. Por lo tanto, eso ha funcionado también años de años, ¿no? La Secretaría de Educación, los abogados que fungen ahí solo son para administrar dentro de protección de los derechos de las autoridades, etc. De ahí nace la obligatoriedad de que nosotros como UNEN, como grupo de profesores, debemos nosotros en este sentido buscar un ente jurídico o una asociación o crear un grupo jurídico de especialistas en derecho para que controlen y nos garanticen lo que dice la compañera anterior, lo que decía el otro compañero, que nos asesoren y que vigilen a nombre de los docentes, porque los abogados que fungen en la secretaría, ellos van a velar por los intereses de las autoridades y de los niños, en definitiva, y jóvenes. Entonces es momento de crear un grupo, buscar una asesoría, tener un contacto externo, crear un grupo de abogados. De hecho, docentes sí hay abogados que podemos fungir
y poder en cierta medida garantizar un debido proceso y una debida atención a los docentes, en especial a los que se encuentran bajo sumarios. Porque conocemos que los sumarios lamentablemente son hechos o actividades que dañan de cierta medida a los docentes hasta que se cumple el proceso. Este sumario duran días, meses, que son vulnerados sus derechos, etc. En todo caso, es momento de que la UNEM, como parte, yo les pediría, les rogaría de esa medida, que conforme un equipo de especialistas en derecho que puedan mantener el control y garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los docentes. Eso es lo que puedo manifestar, y para rematar, yo repito lo que usted acaba de decir. Es indispensable que los códigos de convivencia sean aplicados por personas que manejen el campo jurídico para que se evite estas distorsiones o interpretaciones de la ley. Eso es lo que puedo manifestar. Gracias. Muchas gracias. Sí, con la idea que manifiesta el compañero. Existen muchos sectores que han empezado a hacer observatorios. Los observatorios son espacios de vigilancia para que se pueda observar las garantías de los derechos. Entonces, puede ser una idea muy interesante lo que dijo el compañero, crear un observatorio de docentes municipales en donde se pueda rever esto, ¿no? Y poder tener un tratamiento no solo desde la abogacía, sino también desde el campo social, desde el campo cultural, porque recuerden que el tema educativo engloba muchos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener un observatorio de docentes municipales en donde realmente se pueda dar referencias para cambios normativos que garanticen los derechos de todos los sectores. Me parece una excelente idea, hay que empezar a trabajarlo. Recuerden que nadie nos va a venir a dar haciendo. Creo que el compañero ha sido muy claro y aplaudo la iniciativa. Así empecemos con uno o dos, pero la idea es empezar, porque esto les va a permitir realmente garantizar derechos y también brindar a las nuevas generaciones una educación de calidad bajo los lineamientos del respeto y la corresponsabilidad. No hablemos de obligaciones, hablemos de corresponsabilidad, porque como sujetos de derecho también somos corresponsables de la garantía del derecho de mi compañero de edad. Por lo tanto, hay que hacerles entender a los niños, niñas y adolescentes que efectivamente es un derecho acompañado de una corresponsabilidad que nos va a permitir realmente construir sociedades mucho más sinergias y también que apunten a una convivencia pacífica, que es lo que buscamos. Muchas gracias. Ok, Magíster. Magíster, queremos agradecerle de verdad a usted y a la Escuela Legislativa, a la Fundación, a María José también, que nos ha permitido abrir estos espacios. Yo creo que cuando nosotros hacemos conciencia de lo que necesitamos, yo creo que cuando nosotros como docentes podemos juntar nuestras ideas, nuestros pensamientos y confluir hacia una sola causa,